En las afueras de un pequeño pueblo se encontraba un antiguo cementerio. Se decía que estaba maldito y que nadie debía visitarlo después del anochecer. Sobre este lugar conversaban Pedro y Juan, un poco ebrios, en el único bar del mismo pueblo. Pedro le dijo a su amigo que no creía en fantasmas, pues había que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Pero Juan le dijo que él mismo había visto cosas y que los que se las daban de valientes lo pasaban peor. Pedro entonces dijo que le apostaba 10.000 pesos a que era capaz de pasar la noche en el cementerio, a lo que Juan respondió: no quiero tu dinero, amigo, solo quiero que no te pase nada. Pero Pedro se rió y dijo: supersticiones ridículas. Si de verdad viera un fantasma, te pago feliz ese dinero. Y luego se despidió. Pedro se quedó pensativo un instante en la puerta del bar y luego se encaminó al camposanto que quedaba a pocas cuadras de ahí, llevando consigo una pequeña linterna que tenía por su trabajo. Además de unas tímidas luces que salían de las pocas casas que había en esa calle de tierra, aquella era la única fuente de luz en medio de una total oscuridad. Esa noche, la luna se encontraba en su fase de luna nueva, justo entre la tierra y el sol, por lo que no se veía. Pocos minutos después llegó al lugar. El joven entonces saltó la reja y entró al cementerio, riéndose de los temores de su amigo. Las sombras de las lápidas se proyectaban de manera inquietante a la luz de la pequeña linterna, y el viento soplaba con un aullido fantasmal. Pero Pedro continuó, decidido a demostrar que las historias eran ridículas. Al poco rato de caminar entre las tumbas, notó que una de ellas parecía más nueva que las demás. Intrigado, se acercó para leer la inscripción. Decía: aquí yace María, quien amó demasiado y murió demasiado joven. Pedro sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero lo atribuyó al frío de la noche. La linterna entonces se apagó de golpe, dejando a Pedro en total oscuridad. De repente escuchó un susurro. Parecía venir de la tumba de María. Pedro se asustó, pero la curiosidad lo llevó a investigar. Se agachó lentamente junto a la tumba y escuchó atentamente. El susurro se hizo más claro y Pedro pudo distinguir una voz femenina que decía: ven. Pedro se puso de pie rápidamente, mientras su corazón se empezaba a acelerar. Miró a su alrededor, pero no había nadie más en el cementerio. Decidió que debía ser su imaginación, o el alcohol, jugándole una mala pasada. Le dio unos golpes a la linterna y ésta encendió de nuevo. Entonces la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte y más clara. Ven aquí, mi amor. Pedro se volvió hacia la tumba de María y vio algo que le heló la sangre. Una mano pálida y etérea emergía de la tierra, moviéndose como si estuviera buscando algo. Pedro echó a correr, pero tropezó y cayó en un hoyo. Era una tumba a medio cavar. El joven levantó la linterna y pudo leer en una lápida que parecía recién puesta: aquí yace Pedro, el gran amor de María. Pedro intentó gritar, pero no pudo. Cuando miró hacia atrás, vio una figura femenina levantándose de la tumba. Tenía el pelo largo y oscuro, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Pedro se puso de pie como pudo y corrió hacia la salida del cementerio. Podía oír la figura detrás de él, susurrando su nombre, y mientras más rápido corría, más cerca sentía la voz en su nuca. Finalmente, y casi sin aliento, llegó a la puerta del cementerio, saltó la reja y salió corriendo hacia el pueblo, y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Al día siguiente, Pedro se encontró de nuevo en el bar con Juan, y sin decir palabra alguna, sacó de su bolsillo 10.000 pesos y se los dio a su amigo, y con el mismo silencio y aún pálido, regresó a su casa, jurando nunca más volver a pisar ese cementerio.